También, hermanos, buenas tardes. Qué gusto volverles a ver una semana más en la que estamos continuando con la palabra, la enseñanza del Señor. Y bueno, hemos recopilado la información acerca de lo que el libro de Apocalipsis habla de las iglesias, de las 7 iglesias. Y esta semana también nos toca una nueva iglesia que es la famosa iglesia que está dedicado, o a la carta que está dedicado a la iglesia de Filadelfia. Amén. Vamos a empezar a poner este tiempo en manos del Señor y continuamos con el tema referente. Amado Señor Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad del servicio, del llamado, Señor, de poder impartir la palabra, Señor. Pedimos en tu precioso amor, en tu precioso poder, Señor, que la palabra se esparza, Señor, con rapidez, con fluidez, Señor, a todos los corazones que están anhelando, Señor, recibirla, ese mensaje, que están sedientos, hambrientos de la misma, Señor. Creemos y entendemos que tú eres el Dios de nuestra vida, que tienes control, así como lo pronunciaste en las iglesias, Señor. Sabemos que tienes control de este tiempo. Lo dedicamos a ti, a la gloria y honra, Señor, para bendición de todos los que podemos ser oyentes y también hablantes de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente. Continuamos esta semana con la carta de la iglesia de Filadelfia, por lo que nos vamos a la palabra del Señor. Sí, les invito a que vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, y esta vez vamos a estar en el capítulo 3, y el verso que a continuación vamos a leer es el verso 3. Amén. Vamos a Apocalipsis. Tómate tu tiempo si recién te estás conectando a este enlace para que puedas conectarte. Y perdón, desde el versículo 7 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y bueno, pues continuamos con este mensaje, ¿no? Que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es lo que el Señor tiene para decirnos esta tarde. Dice la palabra del Señor. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes pocas fuerzas, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de preservar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios. Y también escribiré de ellos mi nuevo nombre. Todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Tremendo, ¿no? Ya de ahí vamos entendiendo cómo este mensaje es maravilloso, ya que si nosotros entramos ya en el tema, Filadelfia como tal significa amor fraternal, ¿sí? Se dice que Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades y fue originalmente fundada como un puesto misionero para el helenismo en la cultura de la antigua Grecia, ¿no? Una fuente filosófica, una escuela filosófica de aquel entonces. Y el propósito original detrás de esta ciudad era muy importante, ya que se trataba de que esta ciudad sea como una especie de centro cultural, ¿sí? Donde se establecían muchas tradiciones griegas, y obviamente se quería convertir esta ciudad como una especie de estandarte, ¿sí? Que fuera el referente de las demás provincias de Asia de aquel entonces. Obviamente, podemos entender que en esta ciudad también había mucha cultura, mucho conocimiento. Y entre todas las cosas que nosotros hemos visto acerca de las ciudades, también podemos ver que Filadelfia era una ciudad próspera.
Filadelfia estaba dirigida a uno de los caminos más grandes en el mundo, ¿no? Un camino que prácticamente era como un afluente natural, ¿sí? En este caso era un camino que conducía a Europa del Este. Y obviamente por este camino se podía entender que se podía conectar a otras provincias de Europa, a otros lugares muy conocidos de aquel entonces. También entendemos que Filadelfia, entre otras cosas, era conocido por sus hermosos edificios, ¿no? Había muy hermosas construcciones, ya que, como decíamos, se trataba de establecer a esta ciudad como un referente cultural. Por ende, algunos le conocían como la pequeña Atenas. Y entre muchas cosas, Filadelfia fue golpeada también por terremotos, por desastres naturales, pero en general la característica de esta ciudad era una ciudad bonita, para que usted me pueda entender. Habían también muchos templos en los cuales se habían dedicado a diferentes dioses, ¿no? Como en este caso a Atenas, ¿sí? Y a muchos otros dioses de aquel entonces. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos acerca de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Entre muchas características, centro cultural, era muy conocido y sobre todo era un lugar que se estaba estableciendo como un lugar estandarte de la cultura de Grecia de aquel entonces. Pero ya refiriéndonos a la palabra, cuando nosotros entramos ya en profundidad, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesucristo describe acerca de esta iglesia? ¿Sí? Y nosotros lo vamos a encontrar más adelante, porque dice en el versículo: este es el mensaje de aquel santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Jesús le recuerda a la iglesia de Filadelfia que él es santo y verdadero, ¿sí? Todas las características o cualidades perfectas de la imagen del Dios Todopoderoso reflejadas en Jesucristo, ¿no? Esto no describe las tendencias dentro de Jesús, pero está dejando ver que Jesucristo manifiesta su propio ser a través de estas dos características, santo y verdadero, en un sentido que para nosotros hace una referencia a un sentido absoluto, completo. Amén. Ahora, cuando él dice que es santo y que es verdadero, no había fingimiento acerca de estas características, ¿no? Jesucristo estaba haciendo una descripción real, ¿sí? Una descripción propia, genuina de su esencia. Y obviamente cuando las demás características que vemos en las otras iglesias nos hace ver cómo Jesucristo cada vez se va describiendo a sí mismo como una imagen maravillosa de santidad, de perfección. Por eso él dice que al tener estas características, él es nombrado por parte del Padre, ¿sí? Y al mismo tiempo es dado esa autoridad en la que él manifiesta que él tiene la llave de David. Y dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra, ninguno lo puede abrir. Aquí Jesús muestra que él también, ¿sí? Es el que guarda las llaves y las puertas. Hay una cita, ¿no? En Isaías 22 en la que también se menciona una profecía, ¿no? Del poder y la autoridad especialmente que tiene para admitir y para excluir a las personas, ya que esta característica es importante. Jesucristo tiene la capacidad y tiene el poder para admitir, o sea, para aceptar, para recibirte, pero también tiene la autoridad y el poder para excluir a aquellos que no han guardado su palabra, aquellos que no han decidido vivir en santidad. Entonces, prácticamente este viene a ser el reconocimiento de la autoridad que Jesucristo tiene para aceptar y para dimitir a ciertas personas. Por eso Jesucristo aquí también nos deja claro cómo Él tiene un conocimiento muy claro acerca de la iglesia de Filadelfia. Porque cuando Él se demuestra y se describe a sí mismo con ese poder y esa autoridad, también tiene poder y autoridad para poder visualizar, ¿sí? Para poder establecer características que solamente Él puede verlas con toda la claridad. Y eso lo encontramos en el versículo 8, cuando dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes pocas fuerzas, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.
Y esto es interesante porque, como lo hemos visto con las demás iglesias, Jesucristo conoce las obras de cada una de las iglesias. Jesús dice esto a cada una de las 7 iglesias, y la iglesia en Filadelfia había servido a Dios bien en las circunstancias difíciles. En todo tiempo, pese a cualquier dificultad, la iglesia de Filadelfia fue fiel y Jesucristo lo sabía. Por eso él dice que había puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar, el mismo que se describió, ¿no? Que tenía la autoridad. Ya que la iglesia en Filadelfia tenía una puerta abierta. Tal vez una puerta que muchos no lo podían ver, ¿no? Era una puerta espiritual, era una puerta de oportunidad, era una puerta de redención. Y por qué no decirlo también, ¿no? Una puerta que de alguna manera podía establecer el evangelio en la vida de cada uno de ellos. Miren lo que dice Primera de Corintios, versículo 16, 9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Jesucristo es el dador de todo tipo de oportunidad. En Corintios 2:12 en segunda dice: cuando vine a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, nuevamente se describe que hay alguien que establece ese tipo de oportunidades, tal vez para enunciar el evangelio. En Colosenses 4:3 dice: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Eso lo dijo Pablo, ¿no? Miren, ¿quién es el que da este tipo de oportunidades para anunciar el evangelio con una característica clara de poder evangelizar y mostrar la luz? Es solamente el Señor. Y la iglesia de Filadelfia tenía esta oportunidad, tenía esta puerta abierta. Era una de las características que se podía notar como consecuencia, ¿sí?, de sus acciones y de sus obras en fidelidad y lealtad a la palabra del Señor. Por eso, en la historia se puede establecer que Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad como tal tenía la misión de esparcir, ¿sí?, la cultura griega. Recuerden que estamos anunciando que en esta ciudad se había establecido como un centro cultural, como un estandarte para aquel entonces, ¿sí? Y de alguna manera ese lenguaje de los griegos se estaba esparciendo a toda la región. Pero ahora el Señor asimismo contrapone esta posición, ¿sí? Y de alguna manera el Señor, al mismo tiempo, como lo hacían con las corrientes de aquel entonces acerca de las filosofías griegas y la cultura griega como tal, el Señor también establece en ellos algo distinto a lo que en el mundo pasaba. Les abre una puerta para que ellos puedan esparcir no la cultura de los griegos, sino el conocimiento del reino que se había acercado a toda la región para que todos tengan acceso al mismo. Tremenda bendición. Jesús les dice: vean que ellos tienen una puerta abierta. ¿Sí? Y eso es importante entender, como tal vez lo que estamos haciendo esta tarde, que el Señor abre puertas de oportunidad para que el evangelio se esparza. Muchas veces nosotros no vemos, pensamos que estamos limitados, pero cuando nosotros miramos la oportunidad, cuando ésta se abre, esa oportunidad solo va a venir de parte del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante, ¿no? Habla de puertas abiertas, o sea, estaba recordando a los de Filadelfia que tomen cada oportunidad para esparcir el evangelio, para que el conocimiento de la verdad sea conocido. Ahora, qué interesante al mismo tiempo, ¿no?, que el Señor mismo declara: nadie la puede cerrar. Y aquí el énfasis de esta es una apertura sin dificultad. O sea, ellos tenían la capacidad de esparcir el evangelio sin dificultades, sin que hubiese aspectos negativos y que hubiese contraposiciones. Sabemos que en el mundo siempre habrá dificultades, pero fíjense aquí que el Señor no lo había puesto como un impedimento para que ellos puedan llevar el evangelio con toda la libertad posible. Ahora, esto también trae en ellos ciertas características que Jesús había mirado. Fíjense en el mismo 8, más adelante dice: pero también tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. El término poca fuerza, hermano, no implicaba que ellos tenían debilidad. Implicaba de aunque las fuerzas sean menores, pero era una fuerza real.
No sé, usted piense en, en esta figura que el Señor estaba mostrando. No está hablando de hombres débiles como tal, ¿sí? Hombres débiles que estaban desanimados. Estaba hablando de hombres fuertes en el Señor, de hombres que estaban capacitados para llevar el Evangelio y el mensaje, ¿sí? A diferencia de otras iglesias que hablaban de una pobreza espiritual, o sea, que en realidad tenían sí la necesidad absoluta de contar con la fuerza de Dios. A diferencia de los de Filadelfia, ellos tenían una fuerza real, tal vez escasa, ¿sí? Pero era suficiente en ellos para que no vayan en contra de lo que habían recibido por parte del Señor, para que no nieguen su verdad. Tenían grandes oportunidades, puertas abiertas, tenían habilidades tal vez como las que Dios pudo haber utilizado o haber perfeccionado en ellos, pero de alguna manera la fuerza que ellos contaban era una evidencia de que la presencia del Señor estaba en ellos. Hay que entender que este caminar, como hoy lo hemos podido ver, las corrientes de este mundo muchas veces quieren golpearnos y quieren debilitar el llamado, quieren debilitar que nosotros neguemos la palabra del Señor. Las corrientes a veces son muy fuertes, que quieren empujarnos de todas las maneras posibles. Pero es interesante que el Señor hace énfasis en esta característica y dice, pese a las pocas fuerzas, ustedes no han negado. Y sobre todo dice, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y eso es muy importante. Porque pese al trabajo que hacía en Filadelfia, pese a esa oportunidad que tenían para esparcir el Evangelio, y pese a las dificultades seguramente de la sociedad como tal en Filadelfia, sí, también se puede notar que ante el desgaste propio del Evangelio, del caminar en el Señor, de ir como cuesta arriba o contrario a la corriente de este mundo, hay un desgaste natural. Pero la fuerza se mantenía en ellos, una fuerza que provenía del Señor. Y esa fuerza, pese a cualquier dificultad que se pudo haber presentado en aquel entonces, había hecho que ellos no nieguen su palabra, que no nieguen el nombre del Dios Santo. Porque la idea detrás de esto, hermano, no es solamente expresar una alianza con Jesús especial, sino que en ellos vivían de tal manera que su forma de vivir era una característica de fidelidad al nombre y al carácter de Jesús. Y esto es una diferencia muy grande en la vida de todo creyente, hermano. Porque nosotros podemos decir y hacemos todo lo que la palabra nos dice, por decirlo así, o todo lo que en la iglesia hemos aprendido. Pero cuánta capacidad nosotros hemos ido perfeccionando en la fuerza del Señor para que nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de enfrentarnos con todo el tiempo a las corrientes de este mundo no permitan que nosotros neguemos el nombre y el carácter de Jesús. Piensa en eso, mi hermano. Déjame decirte que algunas iglesias que reclaman tener una gran felicidad de la palabra de Jesús muchas veces niegan el nombre y el carácter del Señor. Ellos representan la manera y el estilo de Jesús en algo muy diferente, en algo que al mundo le gusta. Pero muchas veces en ese accionar terminan negando el nombre y el carácter del Señor. Y eso es algo que el Señor estaba haciendo un realce, estaba resaltando, estaba elogiando en ellos. Estaba dando una demostración de que aunque se tenga poca fuerza, la confianza en Dios puede seguir. Estaba demostrando, aunque pese a las dificultades, cuando alguien quiere servir verdaderamente a Dios, el Señor abrirá puertas. Y sobre todo, estaba mostrando que una de las características que deja claro cuál es la referencia a la fidelidad que Dios pide para con Él es guardar su palabra y no negar su nombre. Parecería que en estas características no hay nada espectacular, ¿no? Uno diría, pero es que supone que toda iglesia debería mantener estas características. Pero déjame decirte, aún así Jesús estaba completamente agradado con esta iglesia. Él no tenía nada negativo que decir a la iglesia de Filadelfia. Al contrario, había visto en ellos, había notado que su lealtad y su fidelidad estaba por encima de toda capacidad emocional, sentimental, de toda fortaleza extremadamente visible, sino que en toda circunstancia de la vida
y en las características que la iglesia presenta habían decidido ser fieles y leales al nombre del Señor. Pero como todo lo que el Señor en su visita a las iglesias también pudo haber notado, aquí podemos observar algo en el versículo 9 y 10. Dice, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de preservar, yo te protegeré del tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Y fíjense ustedes que esto es lo que el Señor estaba diciendo a los fieles de Filadelfia que Él haría. Él estaba hablando exclusivamente, ¿sí?, de que había gente, ¿sí?, a los cuales hace una referencia que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Podemos entender, hermanos, que en ese tiempo también, pese a la lealtad y a la fidelidad de estos cristianos de Filadelfia, podemos notar también que eran perseguidos por personas judías, ¿sí? Porque dice, sin embargo, habían judíos perseguidores. Eran judíos de nombre solamente, que dicen ser judíos, pero no lo eran. De hecho, no tenían una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de la promesa del pacto del gran Dios. Y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Porque, pero eran judíos, sí, pero no habían decidido guardar el pacto. Por eso ellos se les dificultó con el pasar de las generaciones poder entender cuál era el propósito del Señor. Pues todo lo establecido con Abraham estaba conduciendo a la llegada y al acercamiento del futuro Mesías, que en este caso era Jesús, no aceptado. En este Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Ojo, ¿no? Hay que entender, por eso muchas veces se han levantado ese tipo de comentarios antisemitas, ¿no?, en contra de los judíos. No, sería completamente erróneo al hablar del pueblo judío como toda la sinagoga de Satanás. Sino aquí dice, de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Jesús está hablando específicamente de un grupo de personas judías de Filadelfia quienes habían decidido perseguir a los cristianos durante ese periodo. Aquellos que el Señor con sus acciones los estaba reprobando. Por eso Él dirá, yo voy a permitir que ellos vengan, ¿no? Les obligaré que vengan y se postren a tus pies. Déjame decirte que en esto Jesús les estaba animando, a pese a estas persecuciones, como las que habíamos hablado en otras iglesias, ¿no?, que mencionamos hace algunas semanas. También, pese a esas dificultades, el Señor le estaba prometiendo a los cristianos fieles de Filadelfia que Él vindicaría a su pueblo y se aseguraría de que sus perseguidores reconozcan que estaban equivocados al perseguirlos. Tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? Pablo, o Saulo en su momento, perseguía a los cristianos. Y cuando él tuvo un encuentro verdadero con el Señor, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, vemos que el Señor sí ha actuado de esas maneras en diferentes etapas del tiempo de la historia de los judíos. Mas, sin embargo, aquí el Señor está dejando claro que de alguna manera ellos reconocerán que estaban incorrectamente actuando. Y que los que verdaderamente el Señor estaba notando por su fidelidad, mostrará a los demás que ellos estaban haciendo lo correcto. Por eso la reflexión, hermano, es de vindicación antes de una justicia propia espiritual. O sea, no el Señor decía, tranquilos, ustedes actúen en su fuerza, decían, esperen, yo actuaré en mi propia justicia. Dios prometía que la iglesia de Filadelfia sería vindicada delante de perseguidores, como en el versículo maravilloso, adereces mesa en presencia de mis angustiadores. Dios prometió que estas personas conocerían al verdadero Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 14, 24, 25 dice, mas todos profetizan y entran, algún infiel o indocto de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Por eso aquí aquí puede usted entender
cómo el Señor había prometido muchas veces vindicación a aquellos que actúan en el error. Y muchas veces las personas alentadas por ese tipo de error perseguían a los que hacían lo correcto. Es muy parecido a lo que hoy vivimos, ¿no? Como muchas personas que han demostrado ausencia de frutos verdaderos se han levantado a criticar a muchos cristianos fieles y leales a la palabra del Señor. Somos mal vistos porque las corrientes de este mundo han superado en número, con sus modas, con sus doctrinas, con sus costumbres, y de alguna manera muchas de ellas se han infiltrado en la iglesia. Y hoy también podemos verlo exactamente que sucede así. Pero el Señor dice que recompensará, y no solamente hará que se postren y miren su error, sino que también verán, y dice aquí la palabra, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Aquellos que eran una vez enemigos, hermano, adorarán junto a ellos, ¿sí? Son destruidos como enemigos. Ellos ahora saben que Jesús ha amado a estas personas, que una vez ellos persiguieron. La mejor manera de destruir a los enemigos del Evangelio, hermano, es orar que Dios los cambie y que puedan ver correctamente. Pero si no lo hiciesen, hermano, aún así el Señor mostrará a quienes el Señor ha guardado. Por eso, hermano, no te dejes llevar. A veces en este mundo, cuando somos perseguidos, ¿sí?, muchas personas pierden la referencia exacta y tratan de hacer justicia por sus propias cuentas, pero déjame decirte, hermano, que es el Señor el que mostrará y hará justicia por cada uno de los que han sido fieles y leales. ¿Qué es para nosotros, hermano? Ser fieles y leales a la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué el Señor decide hacerlo esto? Porque aquí en el 10 dice, dado que has obedecido mi mandato de preservar, yo te guardaré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. La mayoría, hermano, piensan que la hora de la prueba hace una referencia profética de la gran tribulación, del tiempo que se acerca, hermano. ¿Sí? Pero el Señor está dejando claro que el Señor guardará a todos aquellos del día de la prueba. ¿Cuál prueba, hermano? La prueba que vendrá sobre el mundo. Valga la redundancia, para probar, dice, a todos los que moran sobre la tierra. O sea, la prueba, hermano, está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. Y eso es muy importante porque cuando nosotros entendemos esta parte de la Biblia, creemos y podemos entender que la prueba será para todos aquellos que han vivido en incredulidad, que nunca quisieron acercarse al llamado del Señor, que nunca quisieron darle una oportunidad a Cristo de entrar a sus corazones y de que juntamente puedan vivir con Él guardando su palabra y viviendo en santidad. No se está refiriendo a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y por qué no decirlo así? A todos aquellos que, aunque conociendo la verdad, se han apartado de los caminos santos y verdaderos del Señor. ¿Qué promete el Señor para ese tiempo? Protección. ¿A quiénes? A los fieles, a los leales, a los obedientes, hermano. Características que hoy por hoy se consideran como debilidad. Se consideran como características que se oponen a lo que el mundo hoy trata de mostrar: fuerza, belleza, seguridad. Pero en realidad, hermano, son características de aquellos que deciden guardar con paciencia y fe la palabra del Señor en sus corazones. Aquellos que creen que Jesucristo pronto estará de regreso. Aquellos que quieren mantener su camino y su vida en santidad para mostrarse delante de Él como una novia bella. Son aquellos, hermanos, los que el Señor promete que serán guardados del tiempo de la prueba. Así que eso es muy importante. Por eso, hermano, para ya ir avanzando, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga la iglesia de Filadelfia? Dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre. Qué maravilloso promesa que el Señor hace, ¿no?
Jesús estaba haciendo una referencia de que Él iba a llegar o iba a regresar pronto. Hacía este recordatorio a las personas de que en un momento repentino Él estará de vuelta. Pero ¿cómo es la manera que el Señor quiere que tú lo esperas? Reteniendo. O sea, que no apartes de tu vida el fundamento sólido de la verdad. Que no dejes de lado, pese aunque tengas pocas fuerzas, sigue confiando en Dios. Pese a las dificultades y a la contraposición del mundo, sigue guardando mi palabra. No niegues mi nombre. Eso es lo que Dios estaba animando, para que dice, ninguno tome tu corona. ¿Sí? Tal vez muchos pueden fallar, pero a cada uno de nosotros el Señor está diciendo, oye, pero no permitas que eso suceda con tu vida. No dejes que nadie robe esta oportunidad. Por eso el Señor está diciendo, al que venciere, yo lo haré columna. O sea, a los vencedores se les dice que ellos serán columna en el templo de Dios. Una columna, hermano, es una ilustración de fuerza, de estabilidad y, por qué no decirlo también, de digna belleza. La columna, hermano, sostiene un edificio. Lo único que sostiene al pilar es el fundamento. Y las verdaderas columnas en la iglesia sostienen la iglesia. Y ellos ven a Jesús como un fundamento de soporte. En eso te convertirás. Tal vez muchas personas dudamos de cómo nos presentamos hoy delante del Señor, pero esa es la característica que Dios establecerá en tu vida, un fundamento sólido, algo inamovible y algo que puede dar soporte. A ellos el Señor les promete, nunca más saldrán. El vencedor, hermano, tendrá no solamente esta figura de soporte, sino también tendrá una imagen de permanencia y estabilidad con Dios. En contraste de todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Por eso es interesante que también el Señor dice que escribirá un nombre nuevo. El vencedor, hermano, también recibirá muchos nombres de Dios en la Nueva Jerusalén. Y el nuevo nombre de Jesús. Estos nombres, hermanos, son marcas de identificación. Por una sola razón, ellos han mostrado y han permanecido fieles. Y el Señor ahora decide mostrar a todos que ellos le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque estas marcas son una representación de una verdadera relación e intimidad con el Dios Todopoderoso. ¡Wow! Esto realmente es algo maravilloso, algo que el Señor está expresando como conocimiento claro a los siervos fieles, a aquellos que en Filadelfia honraban a sus líderes, a su palabra, que mantuvieron la obediencia, que decidieron ser pilares de soporte en las iglesias, para que toda la estructura que Dios había establecido en ellos se mantenga viva en santidad. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo para Filadelfia, pero también el Señor da una exhortación general a todos. Dice, todo el que tenga oído, en el versículo 13, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Todos nosotros, hermanos, queremos oír alabanza y palabras de ánimo que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Pero si nosotros fuéramos como esta iglesia, hay una cosa que debemos comprender. Debes mantenerse en su fundamento, el cual era el nombre de Jesús y la palabra de Jesús. Esa es la que debe permanecer en tu vida, en tu corazón, debe ser guardada celosamente. Y sobre todo, hermano, debes depender de la fuente de la fuerza, el cual era el Señor para ellos mismos. Era una advertencia que Dios estaba dejando claro acerca de lo que Él había mirado, de lo que Él estaba premiando, por decirlo así, como una recompensa maravillosa debido a la lealtad, debido a la fidelidad, pero también advirtiendo que hasta cuando esta carrera no sea completada, hermano, debían retener todo y debían mantenerse en las mismas características hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén, mi querido hermano, tremendo el mensaje aquí a la iglesia de Filadelfia, un maravilloso de esperanza, de luz, y sobre todo un recordatorio genuino de que Jesucristo estará pronto. Hermano, retén lo que has aprendido, guárdalo, atesóralo y mantente firme y leal delante del Señor con su palabra guardada en tu corazón hasta el día que el Señor regrese. Tal vez las fuerzas puedan ser escasas, pero
Es una fuerza real la que te sostiene, el poder del Dios Todopoderoso. Es la única manera como podemos permanecer y resistir hasta el final de esta carrera. Y bueno, pues te dejo con este mensaje, espero que sea de mucha bendición. Lo dejamos hasta ahí esta semana y continuaremos, si Dios lo permite, la siguiente con la carta a la iglesia de la Odisea. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos estamos viendo. No te olvides, comparte este mensaje, ¿sí? Danos tu like y sobre todas las cosas síguelo esparciendo para que otros también puedan llegar al fundamento de la palabra del Señor. Un saludo, bendiciones. Amén.